alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, mi hermano, alaba al Señor. Grito de júbilo, grito de victoria. Hemos nacido para alabar a Dios, amén. Un shofar. Un shofar, ay, no, tenemos que tener el shofar. El sonido del shofar. Lo teníamos una vez, porque en Córdoba, cuando estuve ¿qué año fue, Flor? ¿2016? 2018, estuve con un shofar. Y me habían grabado el sonido, estuve tocando el shofar. Es fuertísimo. Y cuando había un poco de lucha espiritual, metí ahí en el sonido, todo el barrio tenía el shofar. Tremendo. Bueno, gloria a Dios por este hermoso día, amén. Le damos gracias al Señor por un día más de vida y le damos gracias por el cumpleaños de nuestra hermana Priscila. Mi hija, Priscila Noemí, le damos un aplauso al Señor. Sus jóvenes 24 años. Y también hace 24 años que debuté como mamá. Así que, y Ana María debutó como abuela. Bien. Y mis hermanos como tíos. Oh, imagínense. Hoy es el primer día de todo. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Gloria a Jesús. Aleluya. Y vamos a hablar un poquito cómo Dios se las ingenió para traer a este mundo a un hombre que fue sumamente importante dentro del pueblo de Israel y dentro del pueblo de Dios, que fue Samuel. Samuel fue un hombre que fue profeta de Dios, es decir, que era el representante de Dios también ante el pueblo y le decía al pueblo lo que Dios quería que supieran. También fue sacerdote de Dios. Sacerdote representa también a Dios frente al pueblo, pero también representa al pueblo frente a Dios. Y también fue el último juez de Israel, porque después de Samuel comienza la dinastía de los reyes, ¿sí? Entonces pasamos de los jueces a los reyes, de ser gobernados por jueces a ser gobernados por reyes, que usted sabe que Dios usa a Samuel para ungir el primer rey de Israel, Saúl, y al segundo rey de Israel, el rey David, ¿sí? Pero ¿cómo se gesta el nacimiento de este hombre tan trascendental en Israel? Comienza la planificación de Dios, comienza en el capítulo 1, precisamente de este libro que también se llama Samuel. Y a través de una mujer muy angustiada, a través de una mujer muy atribulada de espíritu, a través de una mujer que estaba pasando una prueba muy grande en su vida personal, porque era una mujer estéril y no le podía dar hijos a su marido, y su marido tenía hijos con otra mujer. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, de esta mujer estéril, atribulada, que estaba pasando una prueba personal en su vida, Dios comienza a gestar un milagro extraordinario, que es traer a este hombre de Dios llamado Samuel. Y dice así el capítulo 1, precisamente dice: hubo un varón de Ramatai, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finnes,
sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Diga: y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Capítulo 2, versículo 11. Ellos cada tanto iban a ver a Samuel, y dice la palabra de Dios: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. Un milagro extraordinario. Un milagro extraordinario que acontece después de un tiempo de tribulación. Un milagro extraordinario que acontece después de un tiempo de angustia, de aflicción, de prueba. Cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza solamente en Dios y no en los hombres. Los hombres y las mujeres alrededor de Ana
vivían irritándola. Nadie tenía un consejo certero. Solo había uno que podía consolar su corazón entristecido. ¿Y ese quién era? El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, nos relata que cuando Ana, ¿sí?, es en ese año en particular, porque todos los años dice que iba, ¿no?, Elcana, Penina, los hijos de Penina y Ana, pero antes no se le ocurrió a Ana quizás ir a clamar y a llorar a Dios por este asunto. Pero ese año en particular, porque vio cómo son los kairos de Dios, cómo es el tiempo de Dios. Nosotros nos regimos por el cromos, que es el tiempo físico. Pero está el kairos, que es el tiempo de Dios. ¿Sí? Entonces, los tiempos de Dios no son los nuestros. Y los tiempos nuestros a veces no son los de Dios. Pero qué bueno cuando estamos en sintonía con Dios y entendemos el tiempo de nuestra visitación de Dios. Y ese año en particular, Ana fue movida, ¿sí?, por esa prueba, por esas circunstancias, por ese sufrimiento, fue movida a ir a llorar y a derramar su alma delante de Dios. Tanto así estaba atribulada y derramando su alma, que dice que esas lágrimas, hermana, esas lágrimas fueron intercesoras también delante de la presencia de Dios. Porque sabe que nosotros intercedemos con nuestra oración fervorosa, con nuestra oración interna, pero las lágrimas también son una manera de interceder. Yo le doy gracias a Dios por los momentos en que Dios ha permitido que nosotros fuéramos a clamar a Él con lágrimas en los ojos. Porque eso habla de un corazón quebrantado. Eso habla de que ya no confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en más nadie, solamente estamos dispuestos a poner nuestra confianza al 100% en Dios. Porque no hay nadie más que pueda solucionar nuestro caso más que Dios Todopoderoso. Y sabe que esas oraciones tienen un poder tan grande, hermano, un poder tan grande tienen delante de Dios. Es tremendo, yo lo he vivido, lo he experimentado. Uno ora todos los días, pero cuando uno ha orado así, de esa forma, uno ha visto la mano de Dios moverse velozmente, quitando la aflicción, quitando el problema, solucionando lo que tenía que solucionarse, dándole libertad a nuestra vida, redimiendo nuestra alma de toda angustia, haciendo milagros. Haciéndonos los favores que necesitamos, como decía Nehemías. Me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mi vida. A veces Dios nos soluciona cosas porque la mano de Él se mueve a favor nuestro. Y dice que Ana oró así, hermana. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que llegar a Dios de esa manera. Dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Preguntale a tu hermano, ¿cuánto hace que no llorás delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no lloras delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto hace? A veces estamos muy serios, muy duros, nos convertimos, hacemos ceremonias religiosas y estamos, bueno, yo no uso traje y corbata, porque soy no, a veces tengo algún traje, así que no me puedo poner una corbata femenina, pero a veces estamos muy estirados, muy duros, no, conmigo no es, y son todas ceremonias religiosas que no pasan del techo, porque al corazón contristo y humillado es al que Dios no desprecia. Y a veces cuando estamos muy así, muy conmigo no es, y yo
estoy bien, y tengo esto, y tengo aquello. A veces Dios dice, bueno, a ver, vamos un poquito al horno de la prueba. Vamos a ver, si de ese lugar me buscas. Y a veces, bueno, los problemas de la vida nos llevan a veces también a derramar nuestra alma llorando abundantemente delante de Dios. Estos días fue un día así. Porque si Isaías 57:2 dice que de delante de la aflicción es quitado el justo y descansarán en sus lechos los que andan delante de Dios, quiere decir que nosotros desde que venimos a este mundo, venimos a un mundo de aflicción y que el hombre ha nacido para la aflicción. Porque si Dios cuando se lleva a sus hijos los saca de la aflicción, ¿qué quiere decir? Que cuando venimos a este mundo, venimos a un mundo ¿de qué? De aflicción. Entonces cuando Él nos saca de este mundo, nos saca de la aflicción. Pero como venimos a un mundo de aflicción, Jesús nos ha regalado su paz. Por eso Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como se la da el mundo. Entonces, aún en medio de la aflicción, nosotros podemos tener paz. Entonces, en medio de la aflicción y con la paz que Jesús nos da, muchas veces cuando vienen ataques del enemigo, muchas veces vamos a la oración y vamos con este espíritu quebrantado. Siendo Señor, acá solo tu intervención puede hacer algo. Y así lo entendió Ana, vivía en un mundo de aflicción, en un mundo de sufrimiento y todavía con una rival que la vivía provocando. Sin embargo, dice que ella oró a Dios. Y esa oración de Ana, dice que en un momento fue interrumpida por el profeta Samuel. Que ni siquiera tuvo el profeta Samuel, no, el sacerdote Elí. Se borra todo eso, no era el sacerdote Elí. Fue interrumpida por el sacerdote Elí. Y dice que fue acusada Ana por Elí, diciendo que era una mujer borracha. Pero sin embargo dice que Ana no se ofendió. Decía tu hermana, no se ofendió que el sacerdote le dijera borracha. No se ofendió que el sacerdote le llamara borracha. ¿Sabe por qué? Porque Ana tenía muy claro el objetivo. El objetivo, ¿sí?, era poder conseguir el favor de Dios y que Dios le diera un hijo. Y que Elí la llamara borracha no la iba a ofender, ni la iba a dejar desertar del propósito que Ana tenía. ¿Sabe que hoy en día muchas veces muchas personas necesitan un milagro de Dios? Tienen esa meta de conseguir ese milagro, pero en medio del camino, del proceso del milagro, se desaniman, se desalientan, dejan todas las cosas a medio hacer, porque alguien se interpuso en su camino y le dijo algo que la persona creyó o se desanimó. Yo hace años que les vengo diciendo a todos, toda la vida lo he dicho, y más nosotras somos mujeres grandes ya. Diga, somos mujeres grandes, y bueno, acá hay un varón grande, ya nada nos asusta, nada nos espanta, ¿o sí? No, porque cuando uno es joven, capaz que hay cosas que todavía uno, bueno, pero cuando uno ya es grande, hermano. Entonces, lo mejor que podemos hacer, siempre se lo he repetido, ponernos un piló espiritual. Y que todo lo que venga de afuera, que no es de Dios, ¿qué pasa? Resbala, resbala, resbala. Lo que no me suma y me multiplica, porque viene de Dios, sino que me quiere dividir y restar, hago que me resbale. Y si no tenés un piló, bueno, untate bastante con aceite, con grasa, no sé, pero que te resbale todos los dardos que el enemigo quiera tirarte. ¿Sí? Porque vos tenés un objetivo, y tu objetivo es conseguir un milagro. Y mientras tú vas en ese proceso de conseguir ese milagro, te van a salir al encuentro varias personas. ¿Sí? Y muchos influenciados por el enemigo. Aquí Elí ni siquiera tuvo el discernimiento espiritual como sacerdote de Dios de darse cuenta que la mujer estaba deprimida, que la mujer estaba orando, porque a veces pasa. Pero dice que ella
eso que hizo Elí tampoco la perturbó. Ella siguió insistiendo y orándole a Dios por un milagro. ¿Cuántos tienen que insistir hoy en un milagro específico para su vida? Entonces tienen que hacer como Ana, correr a la presencia de Dios y aún con lágrimas en los ojos, y se le interponga lo que se interponga, ustedes siguen en ese objetivo, porque lo van a conseguir. Y dice la palabra de Dios aquí que Ana, después que derramó su corazón, no estuvo más triste. Después que le contó a Dios su problema, ya se le fue la preocupación. Yo les puse el otro día en el grupo que la oración es tan importante en nuestra vida, que la oración es donde las cargas que llevamos cambian de hombro. Dejo de llevar las cargas yo y las comienza a llevar Cristo por mí. Por eso es tan importante el momento de oración personal de cada uno de nosotros, para que nuestras pruebas y luchas y problemas no sean sostenidos por nuestros hombros, sino por los hombros de aquel que nos amó, por los hombros de Jesús. Y dice que esa transferencia se produjo instantáneamente después que ella oró. La angustia se fue y el gozo de Dios vino a su vida. Y dice que cuando su marido se allegó a ella, ella concibió y dio a luz un hijo. Y dice que cuando al otro año fueron a presentar sacrificios, dice que Ana pidió quedarse, porque Ana había hecho una promesa con Dios, había hecho un pacto con Dios, de que el día que ella subiera nuevamente a ofrecer sacrificios, ya no iba a volver con ese niño que Dios le había entregado, sino que lo iba a dejar en el templo, para que se criara en el templo, ¿sí? Para que fuera instruido en la ordenanza de Dios, en la ley de Dios. Qué tremendo, hermano, porque consigue su milagro, y su milagro después tiene que cumplir ella lo que ella había prometido. ¿Entiende? Es decir, no es... muchos, como digo, se agarran la bendición y se van con la bendición y no le importa. Decirle, no te enamores de la bendición, enamórate del que te bendice. ¿Verdad? Porque muchos se enamoran de la bendición y no del que bendice. Y Ana entendía que aunque estaba enamorada de la bendición, de esa respuesta a su oración, de ese hijo maravilloso que Dios le había dado, porque el motivo de que Ana no quedaba embarazada era su esterilidad. Pero aún lo que está estéril en nuestra vida, si nosotros clamamos a Dios, eso puede comenzar a producir y a germinar. Porque Dios es experto en quitar la esterilidad y poner la fertilidad. Y ella dice que, yo supongo que amaría a ese niño, no sé, mire, mi sobrino no sabe cómo está, cada vez bombonazo, no es que sea mi sobrino, pero la verdad que es. Si yo le muestro, el otro día me mostraron una foto de él boca abajo tocando una guitarra chiquita. Tremendo lo que es ese chico. Y bueno, ya me distraje. Y me imagino que Ana, cada vez que veía a ese niño, sin embargo se acordaba, Señor, yo prometí que si tú me dabas el privilegio de ser mamá, porque tú eres el dador de la vida, yo ese niño lo voy a consagrar a ti. Y los israelitas, dice que destetaban los niños alrededor de los 3 años de edad. Así que supongo que estuvo viviendo 3 años con Samuel, hasta que subieron allí al templo. Y cuando subieron al templo, dice que ella le dijo a Elí, mirá, sacerdote, ¿te acordás? Aquella mujer que vos la trataste de borracha, ¿sí? Aquella mujer que te dijo que estaba orando, que tenía una necesidad. Bueno, esta necesidad fue suplida, y este es el milagro que Dios me dio, este niño. Por eso dice, versículo 27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová,
y adoró allí. Ana tuvo una decisión firme, diga conmigo, Ana tuvo una decisión firme de cumplir su promesa. ¿Sabe que cuando usted le promete algo a Dios tiene que cumplirlo después? Porque muchos hacen voto a la ligera y después se olvidan, pero un día van a tener que dar cuenta, porque todo lo que uno le promete a Dios y Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y Dios toma a ese niño y es ministrado allí en el templo, creció en el templo, y como le decía hoy, fue profeta de Israel, fue sacerdote de Israel y fue también juez de Israel. Y fue un hombre muy usado por Dios, y como le digo, fue aquel que ungió después al profeta, al rey Saúl y al rey David, hasta que Dios se lo llevó. Fue un hombre, un niño que nace de una mujer atribulada, de una mujer estéril. Dios hace un milagro y trae a este mundo a este niño que Dios amaba desde antes de nacer, con un plan, con un propósito, porque nadie está en este mundo sin un propósito. Decía a tu hermano, vos no estás en este mundo sin propósito, vos viniste por un propósito. Y Samuel cumplió su propósito hasta que Dios se lo llevó. Amén. No es hasta que nosotros queramos, sino que es hasta que Dios quiera. Y después Dios le dio más hijos a Ana. Porque usted ve que después que Dios saca la esterilidad, hermana, Dios multiplica. Dios multiplica. Dios multiplica. Sí. Le pedí uno y Dios te manda 3, 4, 5, 10, 20. Bienvenido sea, diga. Bienvenido sea. Bienvenido sea. La prosperidad de Dios. Y Dios me recordaba esta palabra hoy, porque quizás no en la dimensión de Ana, obviamente, pero también después que me casé también pasé por un momento de aflicción, porque yo cuando me casé quería quedar embarazada enseguida y no quedaba. Y mi suegra, que era tan linda, me decía, ¿será vos que no podés tener? Porque él sí puede tener. Yo decía, ¿y por qué dirá que él puede tener? Si yo sepa, no tiene hijos. Y bueno, y empezaron a pasar los meses, y a veces íbamos en el auto y veía embarazadas en las paradas de ómnibus, y a veces me ponía a lagrimear, porque, no sé, se me había dado de que yo quería tener un hijo. ¿Vio? A otros se le da que quieren recibirse de yo qué sé, de médico, no sé. A mí se me dio que quería tener un hijo. ¿No? Porque todos somos diferentes. Alguno capaz que se le da que quiere tener su propia casa. No, yo quería tener un hijo. Y bueno, y yo ya se lo he contado la historia, ¿verdad? Pero Dios me la hacía recordar hoy, específicamente porque quizás también es el cumpleaños de Priscila. Y pasaba el tiempo y nada, hasta que un día, mi esposo dijo, no, vamos a hacer un acto profético. Nos fuimos a la Feria de las Piedras, porque vivíamos en La Paz. Compramos unos escarpines y compramos un pelele. El pelele era todo de cachilitas, me acuerdo. Y los escarpines eran blancos. Y fuimos allí donde vivíamos, nos arrodillamos, oramos, le presentamos esas prendas a Dios. No tenía el bebé, pero ya tenía la ropa. Y dijimos, Señor, tú eres el dador de la vida y tú sabes el anhelo y el deseo que tenemos de ser padres. Así que esto es el problema, este tema, no sabemos qué está pasando, pero tú sí sabes. Lo dejamos en tus manos. Y nos olvidamos. Y me guardé el pelele, los escarpines. Y mire, hermano, y se me fue esa angustia, esa tristeza, esa amargura que tenía, no sé. Y cuando menos me lo podía esperar, porque me acuerdo que me enteré el día del cumpleaños de mi mamá, el 28 de agosto, que estaba embarazada de Priscila.
Pero el mes de julio había pasado con pérdida de sangre los 30, 31 días. Fue algo que era pura sangre. ¿Quién iba a decir que? No de pura sangre, sino... y el día del cumpleaños de mi mamá, me acuerdo que me empecé a sentir mal en la casa de mi madre. Me pasearon por todos lados, me acuerdo. Por 3 hospitales diferentes hasta que llegué al hospital de la mujer. Y me dijeron, usted está embarazada 7 semanas. Y Priscila después tuvo 42 semanas en el vientre, cuando un embarazo es de 39 a 40. Pero ya estaba 42 semanas. Y hoy cumple sus 24 años. Y gracias a Dios, como todas ellas, pero principalmente ella, que fue por quien me enteré que yo era una mujer estéril, porque era una mujer estéril, me lo dijeron los cirujanos. Usted tiene un útero bicorne que está dividido por cartílagos y tejido. Usted no puede tener hijos, pero si los tiene lo aborta porque su útero no tiene lugar y capacidad para que se desarrolle un bebé. Y nosotros por ecografía no podíamos verlo, lo vimos cuando hicimos la cirugía, me dijeron. Así que dice que no sabemos cómo hizo, dice, pero acá tiene una bebé hermosa. Y 3 años después nace Florencia Mical y 5 años después de Florencia Mical nace Natalia Guimé. ¿Será grande Dios? Amén. ¿Vio que Dios multiplica? Dios es bueno, Dios es grande, Dios, le digo, quita toda esterilidad y hace germinar y hace fértil lo infértil. Pero cuando tomamos la decisión de acudir a Él por la solución, acudir a Él por el milagro, acudir a Él en nuestra necesidad. Mire, yo, la verdad que me sorprendió, mi esposo era un hombre de fe, obviamente, ¿no? Pero yo eso de las cosas de los actos proféticos, ahí más o menos, ¿no? Pero ese acto profético fue el paso de fe que necesitaba para que Dios viera que el bebé de alguna forma lo iba a tener que hacer aparecer porque la ropa ya la tenía. ¿Y sabes lo curioso que fue? Así que si alguna se quiere casar, cómprese el vestido de novia primero. Lo curioso que fue, ¿quiere que le diga algo? Ahora van a escuchar, los suscriptores van a escuchar la predica y van a decir, ¡ay, esta mujer que está enseñando! Lo curioso que fue, es que los escarpines los tuve siempre, pero el pelele de Cachila no lo vi nunca más. Desapareció. Dios se lo llevó. Pero los escarpines creo que hasta el día de hoy anda alguno por ahí. Y ella nació con un propósito. A ella le va muy bien, gracias a Dios, siempre le fue muy bien en los estudios, ya está recibida, ya está trabajando, muchas cosas. Pero hay algo que marca y dirige su vida, y es el propósito por el que nació. En algún momento se manifestará más. Pero cada vez que yo tocaba mi vientre, siempre decía, Señor, que este bebé que viene sea como lo fue Juan el Bautista, que no tenga pelos en la lengua para decir las cosas, que tenga ese temperamento y ese carácter que tenía Juan el Bautista. Usted sabe que fue quien preparó el camino de Jesucristo antes que Cristo se manifestara. Y usted la ve muy dulce, muy todo, pero lo blanco es blanco y lo negro es negro. Tajante. ¿Sí? Y no es porque sea mi hija, pero es una bendición. Ayer la hermana Susana le ponía en el Facebook, sos una hermosa joven, una hermosa hija, bien para tu mami, pero también una hermosa hija de Dios, de testimonio. Por eso le pido que ore siempre para que el Señor la encauce en ese propósito, siempre. Amén. Y Dios fue bueno conmigo, hermano. Dios fue bueno con Luis.
Dios nos concedió esa oración, nos concedió muchas oraciones, pero nos concedió específicamente esa oración, que así como Ana, esta sociedad en la cual vivía Ana era más cruda, porque una mujer que no tenía hijos era mal mirada. Hoy en día, quizás si no tenés hijos, no pasa nada, ¿verdad? Pero en aquel entonces era muy triste. Y hoy en día ya las cosas han cambiado, pero sí también he sabido, porque acá en Buenos Aires, donde he viajado, de matrimonios que hace años que están casados y no han podido concebir, no han podido traer a luz un hijo y anhelan tener un hijo. Y yo les digo que crean en Dios, que le pidan al dador de la vida que haga ese milagro. Muchos acuden a la ciencia porque tienen recursos económicos. Y bueno, y la ciencia, usted sabe, ¿no? Todo el avance que ha habido a nivel científico, pero eso cuesta muchos miles de dólares. Miles de dólares. Y hay otras personas que no pueden, no tienen los recursos monetarios como para poder acudir a la ciencia. Por eso, para el que tiene y para el que no tiene, yo digo que no hay mejor remedio que ir a aquel que nos dio la vida a todos y creer en Él y dar estos pasos de fe. Así que nada está perdido cuando Dios está en el asunto. Dios hace milagros. Lo hizo en Ana, lo hizo en mí, lo hizo en muchas, lo sigue haciendo hoy. Y no solo en esta área, sino en cualquier área de su vida que usted necesite un milagro de Dios, dé pasos concretos de fe y ore, aún con lágrimas en sus ojos, que la respuesta de Dios viene en camino. ¿Amén? Viene en camino. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen aquí? Yo lo creo. Yo lo he experimentado, lo he vivido, lo he testificado, aleluya. Lo he testificado porque creo en este Dios de milagros y en este Dios de poder. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta tarde por todos aquellos que necesitan un milagro, cualquiera sea el área de su vida que necesite ser ministrada por Dios.